Damos la tercera llamada y muy buenos días. El día de hoy iniciamos con esta mesa de diálogo las fiscalías en México, avances, retos y retrocesos. El día de hoy nos acompaña Eduardo Rojas, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Luis Enrique González, Dignidad y Justicia en el Camino AC y FM4 Paso Libre. Cristel Rosales, de México Evalúa. Y para moderar esta mesa de diálogo nos acompaña Cuauhtémoc López, a quien le dejo la palabra. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por esta introducción. Buenos días a todas y a todos. En nombre de todos los organizadores de este 14 Foro de Derechos Humanos que organiza el Sistema Universitario Jesuita, ahora aquí en el ITESO, pues darles la bienvenida, ¿sí? Darles la bienvenida a nuestros ponentes principales de la mesa del día de hoy, a todos los asistentes aquí presentes y a quienes nos estén visualizando, oyendo por vía remota. Igual a Cristel, que está también en vía remota haciendo su participación. Para mí es un enorme gusto estar aquí el día de hoy, en mi alma mater, de saber, volver aquí, estar moderando esta mesa. Le agradezco mucho al comité organizador que me haya invitado a hacerlo. Le mando aquí un saludo a la maestra Luz Pérez del TUPCH, que era quien iba a estar en principio moderando esta mesa, pero por razones de trabajo estratégico allá en el TUPCH tuvo que quedarse, entonces estoy aquí supliéndola a ella. Bueno, también quisiera yo pues, decirles que el día de ayer, porque es el segundo día de trabajo del foro, estuvo abordando el tema de la seguridad, ¿sí? Un tema muy importante, tuvimos varias participaciones y a mí me queda claro que, como lo decía ayer también Santiago Aguirre, en el marco de las transformaciones que la autodenominada 4T está teniendo en algunos otros campos, ¿no? Él decía en el campo, por ejemplo, de atención a la pobreza, pues hay otros pendientes enormes. Hay otros pendientes enormes, hay deudas, como lo dice el nombre de nuestro foro, que tiene el Estado mexicano todavía con respecto a la sociedad, ¿no? Una de las deudas grandes que vimos ayer fue el tema de la seguridad. Evidentemente, ahí hay un problema gravísimo de militarización, ¿sí? Ya no voy a repetir las conclusiones de ayer, pero es evidente que es uno de los pendientes serios que tiene no solo este gobierno, sino a futuro los próximos gobiernos de modificar el paradigma con el que está trabajando. Y el día de hoy tenemos otro gran pendiente, que es el tema de la justicia, ¿sí? El tema de la justicia, bueno, no voy a ahondar mucho, para eso están aquí los especialistas, pero el tema de la impunidad, la dificultad para un acceso equitativo a la justicia, el papel de las fiscalías, es un pendiente también, una deuda también del Estado mexicano en todo el territorio nacional y en los distintos estados de la República. Bueno, el tema del día de hoy de nuestra mesa es justamente el papel de las fiscalías, ¿no?, en México, qué avances, qué retos y qué retrocesos tienen. Para ello, bueno, pues tenemos 4 voces expertas, especialistas en esta materia, quienes nos van a estar compartiendo su experiencia, sus conocimientos. En ese sentido, les agradezco a cada uno de ustedes su asistencia y simplemente comentarles que me toca moderar. Tienen 15 minutos cada uno de ustedes para hacer su intervención. Me voy a dar la autoridad un poco de avisarles 2 minutos antes de que sean estos 15 minutos para que puedan cerrar en caso de que no hayan concluido, ¿no? Vamos a iniciar la presentación con la compañera Cristel Rosales. Voy a presentarla en este momento. Ella está, como decíamos, vía remota. Hola, Cristel. Un saludo desde acá, del ITESO. Ella es investigadora del Programa de Justicia México Evalúa. Se ha desempeñado en el sector público, academia, organismos internacionales y sociedad civil en el desarrollo de metodologías de evaluación, investigación aplicada e implementación de proyectos y políticas públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia centrada en el diseño y ejecución de proyectos enfocados en la mejora institucional a partir de la toma de decisiones basada en evidencia, el aprovechamiento de herramientas cuantitativas y cualitativas, así como la aplicación de un enfoque sistémico, colaborativo y basado en innovación.
Sus líneas de investigación se han centrado en justicia penal, derechos de personas víctimas y procesadas, impunidad, justicia transicional, derecho a la verdad y transparencia. Es maestra en Economía por la Universidad de Philipps, en Administración Pública por la Universidad de Bergen y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Cuenta con especializaciones en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Género, Análisis Estratégico, Innovación y Apertura Institucional. Entre los principales proyectos en los que ha colaborado se encuentran el Índice de Reducción de Riesgos de Opacidad, el Sistema Nacional de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible, el Catálogo Nacional de Indicadores de Gobierno, Seguridad y Justicia, la Métrica de Gobierno Abierto, el Proyecto Memoria y Verdad, Violaciones Graves a Derechos Humanos, el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos, Acceso a la Información en casos de violaciones graves a derechos humanos, hallazgos, evaluación del Sistema de Justicia Penal, derechos de usuarios en el sistema de justicia, el Observatorio de Prisiones y el Observatorio de Transiciones de Fiscalías. Pues, Cristel, tienes 15 minutos para compartirnos tu experiencia. Muchas gracias. Ahorita en un momento no tenemos el audio de Cristel, seguramente ahorita se resuelve. A ver si ya. Aprovecho para comentar que los invito a que escuchemos atentamente y que al final va a haber una oportunidad de hacer preguntas, si quieren irlas registrando para hacerlas en su momento. ¿Ya tenemos audio con Cristel? Parece que todavía no. Si quieren, podemos empezar con quien seguía, si ustedes lo consideran, en lo que resolvemos el tema del audio de Cristel. Había pensado que podía seguir con Luis Enrique González Araiza, que está aquí a mi derecha. Voy a presentarlo. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en estudio en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara. Es profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público en la UDG y de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales aquí en el ITESO. Cuenta con 3 diplomados, uno en Educación a Distancia en Derechos Humanos, hacia la especialización desde las Ciencias Sociales por la UNESCO UNAM, diplomado de Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina por el Colegio de la Frontera Norte, así como la Escuela Metodológica Nacional 2016, la Acción Sociopolítica desde la Educación Popular por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC. Entre sus intereses de investigación se incluyen migración forzada y derechos humanos, derecho internacional de las personas refugiadas. Fue coordinador del trabajo de campo del Mexican Migration Project en los años 2007-2012, visitador adjunto en el área de personas migrantes de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2012. Actualmente es director ejecutivo de la organización no gubernamental Dignidad y Justicia en el Camino AC, popularmente conocida como FM4 Paso Libre, organización que brinda apoyo humanitario integral de personas migrantes y refugiadas en tránsito por el área metropolitana de Guadalajara desde el 2007. De manera honorífica es representante de la sociedad civil en la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal del 17 al 21, así como representante de una organización de sociedad civil de derechos humanos en el Consejo Ciudadano establecido por la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco AC. Bueno, Luis, pues tienes 15 minutos para tu intervención. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todes. Quisiera hacer un agradecimiento a la directora Ale Nuño del Centro de Derechos Humanos Francisco Suárez, así como a todas las personas colaboradoras de ese centro por este evento tan importante, al padre rector, al doctor Luis Arriaga por recibirnos en este foro aquí en el ITESO, así como a mis compañeros del foro, ¿no? Aquí a Lupita de CLADEM, a Eduardo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, a la compañera Crisel Rosales de México Evalúa y a Cuauhtémoc. El foro, esta invitación a diálogo de las fiscalías en México, avances, retrocesos y retos. Entonces hice un pequeño texto para poder comentar mi opinión desde la organización que represento. Sobre las movilidades de los expulsados del sur global en el sistema migratorio mesoamericano no puede predecirse nada. Crisis de los niños, caravanas, huracanes, políticas de tolerancia cero que separan familiares y deportan masivamente. Por unas causas o por otras, las casas, comedores, albergues y centros de atención a personas migrantes y en situación de movilidad humana se constituyen en la sorpresa, asumen estos cambios drásticos en las situaciones de vulnerabilización de las personas y reaccionan ante las necesidades que el Estado obvia a todo nivel, haciéndose cargo de cubrir la heterogeneidad de perfiles, requerimientos diferenciados. Por si fuera poco, en el año 2020 se presenta un reto más, la pandemia del virus SARS-CoV-2, y con ella un nuevo, por sí mismo, de nuevo los albergues se recompone para atender a la población más vulnerable, actualizada como apestada ahora, ¿no?, con la pandemia, ya que los cuerpos migrantes van a cargar el virus de lo imaginario político y social. Continúa precarizándose en todos términos con el argumento de la salud pública y por el bien de todas y todos. Es el atrapamiento dentro del atrapamiento, dicen académicos del Colegio de la Frontera Norte. Para todas las instancias, la recuperación y acompañamiento de las personas en movilidad, la pandemia y el confinamiento será una experiencia única y excepcional. Muchas de ellas se van a constituir en una red e integrarse con aportes de la sociedad civil, religiosa e internacional a través de distintas redes, ¿no? Una de las que somos parte es la Redodem, quizás la Red de Casas del Norte, el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, la Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, el CICR, el RJM, todos los PRAMIS que se constituyen a lo largo de las universidades jesuitas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el ACNUR y agencias internacionales. Y a coordinarse e informarse virtualmente a través de foros, webinarios, talleres y capacitaciones, aunque buena parte no vamos a tener la capacidad ni los recursos humanos ni económicos para poner en práctica lo recomendado. Se tendrán que arreglar las dificultades, pero con la creatividad y generosidad ante el desbordamiento de las necesidades de operación. Todas estas instancias se adaptan a los vaivenes de los efectos de las políticas migratorias que buscan controlar los flujos de sujetos expulsados por el orden económico global. En ese sentido, el movimiento ya no es unidireccional. Y las dificultades del paso traducen en poblaciones que pululan sobreviviendo al territorio mexicano. Si tradicionalmente se atendía a la población dañada por el tránsito clandestino y criminalizado, ahora esta atención se expande, ¿no? Ahora se tratan de hombres jóvenes, pero también familias, mujeres, niños. Y después de la crisis de los menores no acompañados en 2014, las caravanas del 18 y las medidas que se han redirigido a profundizar la externalización y delegación del control de la frontera de asilo en Estados Unidos. Se puede decir que los albergues nos hemos convertido en lugares de paz, de atención y de humanidad. Y es en estos lugares de consuelo y descanso donde a la par de la atención humanitaria emergen y se brindan otros servicios como la atención de acompañamiento jurídico. De estas experiencias relato el caso de Wilson. Wilson es una persona hondureña de 24 años, de las miles y cientos que constituyen el bono demográfico de los países del norte de Centroamérica, que como muchos abandonó su comunidad, ya que su vida dependía de ello. Amenazado por la macrocriminalidad y las condiciones de pobreza y precariedad, tomó la determinación de cruzar nuestro país rumbo a un destino desconocido, incierto, donde lo único que tiene certeza es que al llegar al mismo, su salario será en dólares primero, y segundo, no tendrá que pagar el impuesto de guerra cada mes. A duras penas se internó a nuestro país por la frontera sur, de esa misma donde paulatinamente se ha externalizado la frontera de nuestro país vecino a través de distintas acciones gubernamentales. Iniciativa Mérida, Plan Integral Frontera Sur y ahora el Muro de la Inmovilidad encabezado por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Wilson formó parte de la estadística que envuelve a la mayoría de las personas en situación de movilidad humana que se encuentran en este país. El informe de investigación del año 2019, Migraciones en México, Fronteras, Omisiones y Transgresiones de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Redodem, de la cual
La organización que represento es parte, además de 27 espacios de ayuda humanitaria. Documentó que las principales agresiones y violaciones a derechos humanos a esta población son, entre algunos delitos, el robo, con 62% de las personas documentadas, lesiones 16, extorsión 6, el secuestro y privación de la libertad en 4, la violación sexual en 1% y otros no lograron identificar el tipo de delito. De las personas migrantes víctimas de delitos se documentó que la mayoría provenían de los países del norte de Centroamérica, en su mayoría Honduras, casi el 55%, Guatemala 18% y El Salvador 13.27%. Asimismo, bajo esta documentación, se estableció que el país dividió en 4 regiones, Golfo, Occidente, Sur, Sureste y Centro. De ella, el 24% ocurrió en la región Centro, que aglutina los estados de Guanajuato, Hidalgo, Morelos, México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En segundo lugar, la región Golfo, con 13.4% de los casos, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Y la región Occidente, donde Jalisco es parte, Nayarit, Colima y Michoacán, 11%. Con todo esto de por medio, la travesía de Wilson no concluyó. Después de pasar múltiples situaciones, recorrió los estados de Puebla, Estado de México, Guanajuato, hasta llegar a Jalisco. No logró ubicar en qué punto específico de este estado de Jalisco o en qué municipio se encontraba, cuando personas armadas portando uniformes tácticos militares detuvieron el paso del ferrocarril. Lo obligaron a descender en compañía de las personas que viajaba en el lomo de la bestia y fue privado de su libertad y expuesto a condiciones degradantes análogas a la tortura. Pero en medio de toda esta travesía y todo este galimatías logró escapar de sus captores. Después de descansar y ser atendido humanitariamente, toma la determinación en conjunto con la organización de denunciar lo que le ocurrió. Así como lo hizo solamente el 6.6% de los casos documentados por la Redodem en el informe antes citado, donde estas personas migrantes víctimas de delito decidieron interponer una denuncia de hechos. Aquí es donde la maquinaria gubernamental empieza a palidecer. Ningún ser humano es ilegal. Hemos documentado que las personas migrantes que se acercan por su propio pie a la Fiscalía General del Estado de Jalisco se les cuestiona sobre su regular estancia en el país, como si para acceder a la Procuración de Justicia se necesita un pasaporte o documento, contrariando la ley de migración, al 8º de la ley de migración. Y esto también ocurre cuando se acercan a la delegación de la Fiscalía General de la República, porque justo ese es uno de los retos que observamos. ¿Cuándo es competente una u otra? ¿En qué momento los ministerios públicos o las personas que atienden estos lugares deciden tipificar el delito en su propia competencia o pasar la bolita hacia la otra, ¿no? De acuerdo al informe, de acuerdo a la propia institución, la Fiscalía General de la República, solo se ha logrado judicializar 1% de los delitos cometidos en contra de migrantes en el territorio nacional. Y en total, en este momento, existen 258 carpetas de investigación. De ese conjunto, 72 corresponden a carpetas abiertas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Y 186 restantes son carpetas que se iniciaron antes de este periodo. ¿Cuál es el otro reto que observamos? La falta de documentación como un obstáculo para la denuncia. Susan Cautin de UC, es una antropóloga jurídica, tiene una frase lapidaria que dice que sin documentos no somos nada. Y es que se cuestiona siempre un documento de identidad para acreditar la personalidad jurídica, como que si esto fuera un requisito, insisto, para iniciar una carpeta de investigación. Y recordemos que si tienes un delito patrimonial de fondo, pues no hay nada, te robaron todo. A ello también se le suma la falta de protección consular. No existe una función adecuada paradiplomática de los gobiernos locales con las representaciones consulares, por lo menos de la región de los países del norte de Centroamérica, aquí en el estado de Jalisco. Las gestiones las hacemos, la paradiplomacia la ejercemos las organizaciones defensoras. El Cerro del Cuatro, el Albergue del Refugio en Tlaquepaque, la Casa Scalabrini, también en Tlaquepaque, FM4 Paso Libre y otras organizaciones y colectivos, somos quienes fungimos como ese interlocutor y esa función paradiplomática con la protección consular. ¿Qué otra cosa observamos como retos? Para empezar, no existe una armonización adecuada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 10 del 2011 en nuestra constitución política local, ni en las leyes secundarias que de esta derivan. La Ley de Protección de Atención a los Migrantes del Estado de Jalisco, que se generó el 8 de agosto del 2017, es una ley que compone de 11 artículos que no dicen nada. No está armonizada con respecto a la Ley de Migración y a la Ley de Asilo vigente.
A su vez, la Ley General de Víctimas a nivel federal, cuya última modificación es del 20 de mayo del 2021, no está armonizada la Ley Local de Atención a Víctimas, cuya última modificación fue el 28 de diciembre del 2017. Organizaciones como CEPAD, como la propia CLADEM, aquí con Lupita lo han dicho, ¿no? Tenemos una armonización adecuada de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Y en esta ley de atención, donde se plantea un enfoque diferenciado y especializado en el artículo 5º, solamente se señala de manera muy vaga el papel de los migrantes, ni siquiera con un enfoque de género, ni personas migrantes, ni personas en situación de movilidad humana, ni nada. Y por último, porque no sé cuánto tiempo tengo todavía, pero voy a ser breve y conciso. La otra que también observamos es que la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde se completa la capacitación y especialización de los funcionarios en materia de derechos humanos, cita solamente, hago la cita en ese artículo 8, numeral 1, fracción 28, que se tiene que capacitar a través de derechos humanos perspectiva de género. Pero luego no hay esta capacitación diferenciada, ¿no? Y eso se va a sumar a que tampoco existe una fiscalía en materia o especializada en materia de atención de delitos de personas migrantes, ¿no? Abro y dejo el micrófono a mis demás compañeros aquí presentes, agradeciendo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique, por compartirnos esta historia de Wilson en ese marco de impunidad, ¿no?, que nos estás comentando. Recuerdo esta de ser voz de los que no tienen voz. Me vino a la memoria eso. Muchas gracias. Vamos a escuchar, si es que ya podemos escuchar a Cristel Rosales, México Evalúa. Cristel, por favor, estudia el micrófono. Muchas gracias. ¿Ustedes me dicen si me escuchan bien? Sí. Perfecto. Pues la verdad es que es difícil justo plantear una radiografía de cómo está la justicia en el país cuando vemos día con día este tipo de historias. No son casos aislados y quizá eso es lo que yo les voy a presentar el día de hoy. Desde México Evalúa, nosotros somos una organización civil que hacemos investigación y evaluación. Esta investigación y evaluación está enfocada en identificar pues, cuál es la capacidad del Estado mexicano para proteger nuestros derechos, para pues, permitirnos acceder a la justicia y a la verdad. Y en ese sentido, pues espero no plantearles todavía un escenario más difícil del que ya pues, hemos venido comentando, ¿no? Ustedes me dicen si pueden ver bien mi pantalla. ¿Se puede ver bien? Sí, sí se puede ver bien. Perfecto. Sí. Gracias. Bueno, pues rápidamente voy a tratar de respetar el tiempo. Por favor, me indican si se concluye mi tiempo, yo me ajusto. Adelante. 2 minutos pues, antes te aviso, no te preocupes. Muchas gracias. Pues, ¿en qué punto nos encontramos, no? Prácticamente esta historia de Wilson, pues es la de muchas personas, migrantes, mujeres víctimas de violencia, familiares de personas desaparecidas que acuden a las instituciones y que muy probablemente no reciben una respuesta. Solo para darnos unos datos de contexto, ¿no? 2020 lo cerramos con 21 millones de víctimas, ¿no? Esto significa que 1 de cada 3 hogares en el país fue víctima de un delito. También fue uno de los años más letales, ¿no? Aunque no se quiera reconocer, aunque se hable que se están abocando muchos esfuerzos para reducir los homicidios, lo cierto es que cerramos el año pues, con más de 36,000 homicidios y con una tasa por habitantes de 29. ¿Esto qué significa? Pues nos posiciona a México como un equivalente a un país que tiene un conflicto interno o que atraviesa por una guerra. Ese es el nivel de homicidios que estamos viviendo en México. Y no solo fue, digamos, exclusivo pues, para los hombres, vimos una violencia desmedida para las mujeres. Fue el año más letal para las mujeres, con más de 3,800 asesinatos de mujeres de los que se tiene registro. Y como ya bien comentaban, pues la pandemia, la contingencia sanitaria y el encierro, pues si bien llevaron a que se redujeran muchos otros delitos patrimoniales, en realidad la reducción
de todos los delitos en el país fue de 10%, pero esto no fue así con delitos relacionados con violencia de género, ¿no? Estos no solo se mantuvieron, sino se incrementaron en 27% y cerramos el año con 700,000 llamadas de auxilio al 911 por violencia en el hogar, solo por violencia en el hogar. Entonces, me parece que esto es pues una fotografía un poco de esto que se va sumando, ¿no? También, pues el número de personas desaparecidas, por desgracia, es un número que va sumándose día con día. Siento que esto pueda sonar, digamos, como una estadística fría, porque yo sé que cada vida es sumamente importante, pero sí nos muestra que algo está pasando, ¿no? Que un fenómeno de una magnitud que no dimensionamos está aconteciendo en el país. Tan solo el día de ayer tenemos a más de 93,000 personas desaparecidas. Y muchas veces se puede plantear que este registro, pues en realidad inició desde 1964 y por eso va sumándose, pero lo cierto es que solo en el año pasado más de 20,000 personas desaparecieron. En cuanto a la identificación de fosas clandestinas, pues me parece que agradecemos que haya un registro, pero lo cierto es que nos está mostrando una realidad del país que no queríamos ver, ¿no? Y que posiblemente todavía no se quiere aceptar y enfrentar. Y tiene que ver justo con cómo se vinculan todos estos fenómenos y toda la operación del crimen organizado en pues el ataque principalmente a nuestro derecho a la vida y pues este crecimiento, ¿no? En la identificación de fosas clandestinas. Y finalmente, pues con todos estos elementos, la ciudadanía confía menos en las instituciones, ¿no? Las personas no estamos acudiendo a denunciar, pues principalmente porque no confiamos en que vaya a tener alguna utilidad nuestra denuncia, o incluso pues tampoco queremos exponernos a la violencia que significa o que puede significar acudir a denunciar. Otro de los elementos también que me parece importante recoger tiene que ver con que esta realidad no solo la estamos percibiendo dentro de las fronteras de México, esta realidad ha sido ya recogida por varios posicionamientos, llamados, recomendaciones de mecanismos internacionales que han instado al Estado mexicano a tomar cartas en el asunto. Aquí solo recojo algunos de ellos y como ustedes pueden ver, todas estas recomendaciones pasan por el desempeño de las fiscalías, lo que tiene que ver con el combate a la impunidad, lo que tiene que ver con el desarrollo de investigaciones integrales, sin que se fragmenten estas investigaciones, realizando análisis de contexto, lo que tiene que ver también con no tener a personas privadas de la libertad cuando no es necesario que estén ahí purgando una pena anticipada, el acceso a la justicia para las víctimas, la atención pues pronta, expedita y urgente en casos de desaparición. Me parece que esto son parte, digamos, de los elementos que tienen que ser escuchados y recogidos por las fiscalías. Ahora bien, ¿en qué punto nos encontramos? Voy a irme lo más rápido posible. Pues, como ustedes saben, con una reforma constitucional que pues estableció el tránsito de procuradurías a fiscalías, y esto significa pues contar con instancias autónomas que se desprendan del aparato político, que estén blindadas y que desarrollen investigaciones técnicas, pues lo cierto es que, de acuerdo a la ley, prácticamente 30 instancias ya son fiscalías autónomas en el país, con algunas excepciones, pero lo que nosotros estamos viendo con un análisis que realizamos cada año, pues es que este tránsito, pues básicamente ha sido un cambio nominal, ¿no? No estamos viendo cambios en paradigmas, en su forma de operación, no se ha dado la centralidad que se requiere a los derechos humanos, tanto de víctimas como de personas imputadas. Las fiscalías siguen entendiendo su rol más con un rol de castigo, de vincular a las personas a proceso y no necesariamente de esclarecer los hechos, ¿no? De permitir justo este conocimiento de la verdad.
Tampoco estamos viendo pues que su labor se aboque a identificar cuáles casos pueden ser susceptibles de resolverse por esta llamada justicia alternativa y no necesariamente a través de un juicio. Esto pues permitiría que muchos de los casos en realidad se resolvieran no solo de manera rápida, sino con una reparación del daño. Y un último elemento que me parece sumamente importante poner el foco cuando hablamos de derechos humanos y que tiene que ver con que las fiscalías tienen que dejar de investigar caso por caso, expediente por expediente y empezar a analizar fenómenos criminales, ¿no? Redes de corrupción, redes de criminalidad y cómo están operando, rebasando fronteras políticas, pues participando en distintos mercados criminales, porque de otra forma, en realidad no vamos a lograr pues atacar como se debe de atacar al crimen organizado. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en términos de suficiencia de personal? Muchas veces se habla de que no hay personal suficiente, que están sobrecargados de trabajo y prácticamente, pues sí lo estamos viendo nosotros en varios de los principales operadores que participan de estas investigaciones. Tan solo para darles unos datos, en términos de ministerios públicos o fiscales, el promedio nacional se ubica en 11 fiscales por cada 100,000 habitantes, ¿no? Que no es nada. Pero hay entidades como Nuevo León o Sonora que en realidad apenas si llegan a los 3 fiscales por cada 100,000 habitantes, ¿no? E igualmente lo vemos también en la identificación de peritos que pues para la carga de trabajo que tienen es pues digamos que hay una capacidad instalada sumamente baja. Tan solo para darnos justo una idea de la carga de trabajo que tienen, cada fiscal inicia en promedio 145 investigaciones, pero hay fiscalías donde este número en promedio por cada persona llega a 400, a 300. Entonces, en realidad, digamos que tenemos que poner el foco en cómo vamos a resolver esta sobrecarga de trabajo para lograr que estas personas realmente hagan su labor e investiguen como estamos esperando que se tiene que investigar. Lo mismo pasa con los servicios periciales. Estos operadores científicos que están ahí para analizar los medios de prueba, las escenas del crimen, cualquier elemento que pueda esclarecer los hechos, lo cierto es que pues prácticamente también tienen no solo una sobrecarga de trabajo con más de 400 solicitudes de dictamen por persona, sino que cuando vemos justo casos como la Ciudad de México, Sonora, Quintana Roo, que aquí los tenemos, prácticamente pues es algo implausible, ¿no? O sea, que una sola persona atiende en promedio 2,500, 2,600, 2,000 investigaciones, pues es algo que en realidad es inevitable pensar que eso no puede estar sucediendo. Y esto no quiere decir que la respuesta sea tener simplemente más personal. Eso es uno de los elementos, pero lo cierto es que algo que no se está logrando hacer, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, tiene que ver con optimizar los recursos, con atender los distintos casos, con las diversas salidas que tiene previsto el sistema penal acusatorio. Acuerdos reparatorios, justicia alternativa, discriminar casos que tienen que ver con criminalidad común, con casos que requieren la urgencia y la atención de este personal y que vamos en realidad contrarreloj, ¿no? Ese es el tipo de herramientas que requieren tener las fiscalías. Nos vamos a la siguiente. En términos, digamos, de personal profesionalizado, pues rápidamente solo comentar que vemos mucha corrupción, ¿no? en los operadores que están encargados de hacer estas investigaciones, y esto, si bien no se resuelve en su totalidad con un servicio civil de carrera, al menos sí podría atajar algunas presiones que sufran estas personas para hacer una labor independiente sin temor a represalias. Lo cierto es que solo 9 entidades, 9 fiscalías cuentan con un servicio civil de carrera y prácticamente ese servicio civil de carrera se orienta más a las fases iniciales de ingreso a la institución, pero ya no en términos de su profesionalización y su evaluación del desempeño.
¿Qué estamos viendo en términos de resultados? Pues básicamente las instituciones están saturadas. Ya lo veíamos hace un momento, ¿no? 93% de los delitos no son denunciados, pero de los que sí son denunciados, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esos casos, ¿no? Prácticamente aquí les presento un indicador que le llamamos tasa de congestión ministerial y lo que nos dice es 1 de cada 2 casos recibe una respuesta, ¿no? En realidad, los demás se quedan ahí en el escritorio esperando ser resueltos. Y del 40% de casos que podrían estarse resolviendo, como ya lo comentábamos, por mecanismos alternativos, una riña vecinal, un robo menor, y que en realidad pues, no requiere una pena de prisión, sino se puede llegar a un acuerdo, pues prácticamente solo el 6% se resuelven por esa vía. También estamos viendo pues un aparato punitivo que en vez de estar haciendo esta labor de investigación, de resolución de los casos, lo que nos está ofreciendo es pues castigar, ¿no? Castigar de entrada a las personas, buscar culpables, muchas veces culpables fabricados, e imponerles una pena de prisión. Aquí lo que estamos viendo es que prácticamente no se realiza un análisis de riesgo, ¿no? Sino que de tajo se les aplica la pena de prisión preventiva. Y vimos tan solo con la ampliación de la reforma constitucional un incremento de 21% en el uso de la prisión preventiva a nivel nacional. Aquí también hay que destacar que esta medida no se aplica en realidad parejo, ¿no? Sino que se aplica más contra las mujeres. Mientras en el caso de los hombres se aplica en 3 de cada 10, en el caso de las mujeres es 1 de cada 2. Esto significa que cualquier mujer que enfrente la justicia, prácticamente 1 de cada 2 va a estar en prisión esperando que se lleve a cabo la investigación. Cristel, Y rápidamente, dos minutos más. Muchas gracias, ya voy justo cerrando. Pues esta fotografía, en realidad nosotros le llamamos tubería procesal, pero lo que nos permite es identificar de la totalidad de casos que llegan a las instancias del sistema de justicia, comenzando por las policías y por las fiscalías, cuando reciben estas denuncias, pues prácticamente aquí podemos ver que 1 de cada 2, como ya les platicaba, recibe alguna respuesta. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vemos ese tipo de respuestas? De esa 1 de cada 2 que recibió respuesta, prácticamente casi el 70% se van a un archivo temporal. Y este archivo temporal, pues es guardar la investigación, esperando muchas veces que prescriba el delito o simplemente pues que se quede ahí, porque para efectos de las fiscalías ya no cuenta esa investigación como un pendiente más, ¿no? Me parece que estos elementos son sumamente importantes observarlos para poder evitar esto. Tan solo veíamos en varios casos, y ahí está el informe de hallazgos que puede ser consultado, hay entidades que ocupan el archivo temporal para casos de desaparición, para casos de feminicidio, para casos de violencia familiar. Eso es algo que no puede estar sucediendo. Y con esta lámina ya cierro, pues prácticamente ¿a qué nos lleva todos estos elementos? Pues a que del 100% de casos que fueron conocidos por la autoridad, casi el 95% quedan sin una respuesta. Quedan sin una respuesta efectiva para las víctimas. Estos elementos, pues en realidad tendrían que llevarnos a pensar qué tenemos que estar cambiando en las fiscalías, ¿no? De las 32 entidades que existen, hay 24 que superan el nivel de 90%. Entonces, esto no es un caso aislado, es una realidad que necesitamos justo atender. Y a nivel federal, pues no se diga más. Parece que vamos justo un paso adelante en términos regresivos. Ya hasta tenemos una segunda ley que nos devolvió a la PGR de hace 30 años. Tenemos una instancia que no está atendiendo la investigación de casos de macrocriminalidad y de violaciones graves a derechos humanos, se rehúsa a traer esos casos, y vemos también pues una impunidad que supera el 95%. Bueno, pues sí, si gustan con esto cierro, y ya ahora tenemos oportunidad de conversar un poco más. Muy bien. Muchas gracias, Cristel.
brutal la evidencia que muestras sobre la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia de la población. Es tremendo. Y me quedo con esta última parte de tu presentación de cómo resolver estas deficiencias estructurales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para buscar mecanismos alternativos, no punitivos, que permitan realmente hacer un acceso eficiente a la justicia por quien sufre algún tipo de violación a su derecho? Muchas gracias, Cristel. Ojalá podamos retomar el diálogo al final con esta última lámina que decías, cuál es la solución, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar ahora a Eduardo Rojas Valdés. Él es abogado en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó sus estudios de licenciatura y recibió reconocimiento por haber destacado como uno de los 3 mejores promedios de su generación. Cuenta con un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor, coautor y colaborador de varias publicaciones en materia penal y derechos humanos. Eduardo, es tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto estar aquí con todas y todos ustedes, sobre todo después de pues ya casi 2 años de estar dando este tipo de pláticas, conferencias, cursos de forma virtual. Es un gran alivio estar aquí de manera presencial y qué bueno que sea aquí en Guadalajara, ¿no? y en el ITESO. Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho nos sentimos muy honrados de esta invitación. Pero bueno, el tema que hemos estado abordando son cuáles son estos avances, retrocesos y áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista de las fiscalías? Tenemos muchos años trabajando en estos temas, tenemos muchos años y bueno, el escenario que nos muestra Cristel es desolador, ¿no? O sea, parece que todos los esfuerzos que hemos hecho, todo lo que hemos intentado, pues no se ha traducido necesariamente en resultados. Esta demanda por tener fiscalías autónomas, bueno, por supuesto no es nueva, tiene muchos años desde la sociedad civil, desde la academia, muchas personas nos antecedieron en esta lucha. ¿Cuál es la razón principal por la cual buscamos autonomía en las fiscalías? Pues en primer lugar, por supuesto, digamos, alejar la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos de las razones políticas. Que todo lo que oriente la investigación de las autoridades ministeriales obedezca al resultado de sus propias pesquisas, a la aplicación de ciencias forenses, al agotamiento de líneas de investigación y no así a la conveniencia política. Y bueno, pues basta ver la mayoría de las noticias, sobre todo, bueno, desde la Fundación para la Justicia nos hemos dedicado particularmente a seguir a la Fiscalía General de la República y vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos un uso selectivo de la justicia y que en el ámbito del derecho penal este uso selectivo es mucho más peligroso, ¿no? El derecho penal al final es la manifestación más contundente con la que cuenta el Estado a fin de controlar el orden social. De ahí su peligrosidad, es un instrumento sumamente peligroso y de ahí que debamos de poner tanta atención en cómo se utiliza. Basta con mencionar algo que ha llamado la atención pública, ¿no? La persecución de 31 científicos, científicas, servidores y servidores públicas del CONACYT, con instrumentos propios de la delincuencia organizada, cuando vemos muy pocos resultados digamos, en lo que sí son estructuras criminales organizadas.
Este recorrido que les mencionaba en la búsqueda de autonomía para las fiscalías, bueno, pues tiene un importante paso, por supuesto, el 10 de febrero de 2014 con la reforma constitucional al artículo 102, apartado A, entre muchos otros preceptos, ¿no? Ahí colaron un poco el tema de la Fiscalía General de la República en medio de una amplia reforma político-electoral. Y bueno, por supuesto era una reforma muy incompleta. Digamos, el aspecto más evidente de que era una reforma constitucional inacabada era el llamado pase automático. La persona que ocupara el cargo de Procurador General de la República o Procuradora General de la República en el momento en que se pusiera en vigor la ley de la Fiscalía General de la República se convertía pues automáticamente en titular de la Fiscalía. Esto afortunadamente fue removido en agosto de 2018 en virtud de una nueva reforma constitucional, pero de nueva cuenta, todos estos esfuerzos, todo este seguimiento, al final se tradujo en prácticamente otro pase automático, ¿no? En este caso por la configuración del Congreso de la Unión. ¿Y por qué nos debe preocupar y sobre todo ocupar el tema de las fiscalías? Y sobre todo viendo un panorama del 95% de impunidad como nos menciona Cristel. Transitar de una procuraduría a una fiscalía autónoma no debería ser una cuestión meramente de términos, de cambiar pues, los encabezados, cambiar algunos cargos y demás. Existen, bueno, son varios, pero podemos mencionar 3 puntos que nos contribuirían a transitar hacia una verdadera fiscalía autónoma. Una es el papel que tiene que tener las víctimas en la procuración de justicia. La víctima, digamos, el sujeto tradicionalmente excluido de la justicia penal, un ente que prácticamente era utilizado como un simple órgano de prueba, pues hoy digamos, reivindica derechos, y no derechos asistenciales, no un derecho de cuidado, sino un derecho de justicia, de acceso a la justicia, de reparación, pero reparación en un sentido amplio y sobre todo de verdad. Víctimas que quieren saber qué fue lo que sucedió, sobre todo cuando la comisión de delitos ha implicado la pérdida de la vida, de la libertad de muchos familiares. Recientemente, en la Fundación para la Justicia, como parte de la Comisión Forense, le está comentando a Guadalupe, acudimos a San Fernando a realizar con la Fiscalía General de la República una toma de muestras para poder ingresarlas a la base nacional de datos forenses y bueno, buscar obviamente compatibilidad con cuerpos que se hayan encontrado o que se encuentren en el futuro. Durante 5 días fácilmente acudieron 500 personas. 500 personas que por supuesto se traducen en 500 historias de dolor y de esta búsqueda de justicia, de estar muchas de ellas hasta 10 años sin saber qué fue lo que sucedió con sus familiares. Y no se hace nada por estas familias. Por supuesto, esta toma de muestras fue relevante, pero muchas de ellas nos decían, en 10 años no se había hecho esto. En 10 años no habíamos visto actuación de ninguna autoridad orientada a buscar a nuestros familiares de esta manera. Y nosotros tenemos miedo porque, digamos, el tema de seguridad se mencionaba el día de ayer, por supuesto no se ha solucionado. Entonces, la víctima ya no puede ser entendida como un órgano de prueba, es un sujeto que en esta búsqueda de justicia, que en esta búsqueda de verdad, tiene que tener derecho a participar en la investigación del delito, sin que ello implique, por supuesto, quitarle responsabilidades a las autoridades ministeriales. Un segundo punto es, si bien queremos que las fiscalías se alejen del poder
político, también queremos pues que esto no se traduzca en arbitrariedad. Queremos mecanismos de supervisión, mecanismos de control. Muchos de ellos, por supuesto, tienen que ser mecanismos internos, la Fiscalía de Asuntos Internos, los órganos internos de control, contralorías, etcétera. Pero también esta supervisión tiene que venir de la sociedad. La Procuración de Justicia se aleja del poder político, pero se acerca a la sociedad. De ahí que en cada una de las etapas, en la planeación, en la designación de los servidores y servidoras públicas del más alto nivel, tenga que intervenir la sociedad. Y como tercer punto, que ya lo mencionaba Cristel, es cómo construir estructuras institucionales para poder abordar el delito desde un enfoque de fenómeno, desde un enfoque de macrocriminalidad. No podemos seguir apostando por estar estudiando hecho por hecho de forma aislada, sobre todo en un país en donde la violencia letal se debe particularmente a estructuras amplias. Si la criminalidad se está realizando de esta manera, podemos decir macro, la investigación necesariamente tiene que operar también de esta manera. Teniendo estos tres ejes, la participación de la víctima, la supervisión ciudadana y la necesidad de establecer estructuras con un enfoque de macrocriminalidad, es que la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que fue emitida en diciembre de 2018, fue construida con la intervención de la academia, la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil de Guadalajara tuvieron un importante papel en esta discusión, grupos de empresarios y demás, que se sentaron junto con servidores y servidoras públicas, en este caso que estaban en un gobierno entrante, para construir este ordenamiento que no le gustó al titular de la Fiscalía General de la República. Fue un ordenamiento que tuvo una vigencia formal de casi 2 años, pero que en realidad nunca se echó a andar, nunca se respetó a cabalidad. Algo tan simple, si usted revisaba en la página de internet de la Fiscalía General de la República, le seguían apareciendo como en el directorio los, digamos, como cargos, subprocuradores y subprocuradoras. Había poco personal que había asumido pues ya la denominación de fiscal especializado, como lo mencionaba la ley. ¿Cuánto tiempo me queda? Tienes 3-4 minutos. Ok. Dificilísimo ajustarse a estos 15 minutos. Perdimos esta ley. Se hizo desde la sociedad civil, desde la academia, desde los organismos internacionales, muchísimo para intentar rescatar muchas figuras que se habían introducido en este nuevo ordenamiento, que creíamos que con independencia de la persona que llegara a ocupar la titularidad de la Fiscalía, pues al final tenía que ajustarse a lo que preveía el ordenamiento jurídico. De nueva cuenta, esto no sucedió. No me da tiempo de mencionar todos los aspectos que estaban en la anterior ley y que ya no están en la nueva ley de mayo de 2021, pero bueno, simplemente aludiré a algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, en la ley anterior se establecía el derecho de las víctimas para participar, para coordinar planes de investigación y para estar presente en los actos de investigación. En la nueva ley se cambia esta palabra de coordinar, que implicaba necesariamente una relación horizontal, por recibir propuestas de investigación. De nueva cuenta, colocan a la víctima en una posición de subordinación en la cual sus decisiones, su voz, sus intereses quedan supeditados a que la autoridad ministerial lo palomee, diga está bien. Y esto resulta trascendental
sobre todo viendo también de lo que nos menciona Cristel, en el sentido de que no existen suficientes autoridades ministeriales para todos los casos. Es muy común, sobre todo en la Fundación para la Justicia representamos a muchos familiares de desaparición forzada, que se queden ahí detenidos los casos. Si bien en muchos casos no necesariamente los mandan a archivo temporal, tampoco se hace nada. No se sabe cómo buscar a una persona, sobre todo cuando la desaparición ha ocurrido de mucho tiempo atrás. A lo mucho se hacen investigaciones de escritorio, mandar oficios a muchísimas autoridades sin que exista un plan concreto de investigación. Entonces, si nos quitan a las víctimas y a sus asesores y asesoras jurídicas esta posibilidad de ponernos en esta posición horizontal, perdemos mucho. Otro punto, la independencia técnica, digamos, esta autonomía de las fiscalías no solamente debe operar como organización, sino que cada autoridad ministerial, cada agente del Ministerio Público debe tener cierto nivel de independencia técnica para poder operar, para poder tomar decisiones. Los agentes del Ministerio Público no deberían actuar como simples burócratas, sino que deberían ser tomadores de decisiones, tener esta, digamos, posibilidad de innovar y de emprender nuevas áreas. En la nueva ley se establece con toda claridad que esta independencia técnica está sujeta a la estructura jerárquica que se establezca en la Fiscalía General de la República. Okay. Por mencionarles otro ejemplo, también en la Fundación somos asesores jurídicos de una víctima, de víctimas indirectas de feminicidio. Es un caso relevante, un caso paradigmático que llegó incluso a la Suprema Corte, porque a pesar de que fue una muerte violenta, la víctima tenía distintas lesiones y además había un historial de que existía acoso previo por parte en este caso de su empleador. El Ministerio Público en su momento consignó por homicidio culposo. Esto tuvo que ser combatido, impugnado y finalmente tuvo que llegar hasta la Suprema Corte para que se revocara esta decisión del Ministerio Público. Entre las medidas de reparación que ordenó la Suprema Corte fue la investigación desde una perspectiva de género. El problema que nos enfrentamos ahora es que esto ocurrió en San Luis Potosí, que la Fiscalía de San Luis Potosí está entrando un nuevo gobierno y el fiscal, el titular de la Fiscalía, aparentemente autónomo, entra al nuevo gobierno y entrega su cargo, a pesar de que las fiscalías se supone que son transeccionales. Y la nueva persona que va a asumir que ahorita está como encargado del despacho de la Fiscalía, no existe, por supuesto, de momento ningún indicio de que indique su responsabilidad, pero ya tuvo una participación como superior jerárquico en esta investigación que concluyó que era un homicidio culposo. La Suprema Corte ordenó la investigación de todos los servidores y servidoras públicas que en su momento se participaron en esta investigación. Pero bueno, ahora tenemos en el más alto nivel a esta persona que actuó de alguna manera. Entonces, ¿cómo garantizar la independencia técnica? ¿Cómo asegurarnos que no se vuelva a consignar por homicidio culposo? Pero seguramente ya se me acabó el tiempo. Bueno, pues para una segunda intervención abordaré otros puntos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que nos haces una disección muy fina en poco tiempo, como tú dices, de cuál es la situación de las fiscalías y que no basta con esta transformación nominal, ¿no?, de Procuraduría-Fiscalía para hacer eficiente su trabajo. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es abogada feminista, fue visitadora general en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco,
Forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de la Agenda Feminista de Jalisco y de diversas redes. Ha escrito y publicado diversos artículos sobre derechos humanos de las mujeres y violencia de género. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Guadalupe, es tuyo el micrófono. Sí, gracias, sí, ya está abierto. Bueno, agradezco, por supuesto, la invitación a participar en el 14º Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. A Ale Nuño, que está acá, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la oportunidad de estar acá con mis colegas y bueno, acá en la virtualidad con quienes nos acompañan, por supuesto con Criste, que nos acaba de compartir acá sus reflexiones, y con quienes nos están siguiendo por YouTube, porque me comunican y me dicen que tenemos buena presencia de participantes ahí en YouTube. Entonces, gracias, qué bueno que están acá y qué bueno que estamos acá en este sistema híbrido entre la presencialidad y la virtualidad y que nos permite ahora pues tener estas reflexiones. Les platico, yo he querido enfocar estas reflexiones más en el tema de las mujeres, en el tema de las niñas y las mujeres y su acceso a la justicia y qué es lo que ocurre cuando viven estas violencias y cuando acuden a denunciar las situaciones de las múltiples violencias que viven. Pero ¿cuál es el contexto? ¿En dónde estamos? Y sobre todo quiero comenzar con el caso de Jalisco, ¿no? En noviembre de 2018, el entonces gobernador electo del estado, Enrique Alfaro, envió una terna para aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de Jalisco. El análisis que llevó a cabo el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado, realizado a solicitud del propio Alfaro, no hizo una evaluación del perfil de cada uno de los aspirantes, debido a que la normatividad no contemplaba esa posibilidad, dado que la terna no se integraba a partir de una convocatoria pública y abierta, sino que era una propuesta y una atribución exclusiva del gobernador. En razón de esto, el Comité de Participación Social determinó lo que sí podía hacer era aportar elementos de juicio para que el Congreso de Jalisco pudiera tomar la mejor decisión posible. De esta manera, el comité elaboró una metodología para valorar las propuestas de trabajo de cada uno de los aspirantes, todos hombres, por cierto, a partir de indicadores derivados tanto de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como lo trabajado al respecto de lo que debe ser una fiscalía en un esfuerzo conjunto que se realizó por integrantes de la sociedad civil, la iniciativa privada y el propio comité, que fue etiquetado con la frase de Fiscalía que sirva Jalisco. De dicho documento se desprendieron 23 aspectos mínimos, de los cuales Enrique Alfaro se comprometió a dar cabal cumplimiento a 22 de ellos. De ahí que fuera lógico considerarlos para evaluar las propuestas de trabajo de la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el informe del Comité de Participación Social da cuenta de que los planes de trabajo revisados solo cumplen parcialmente con los 22 puntos mínimos de la Fiscalía que sirva Jalisco, por lo que el comité recomendó que el próximo fiscal, sea quien sea, se involucre en el desarrollo de las estrategias que hagan efectivo un cambio de paradigma en la institución de procuración de la justicia en el Estado. Además, el comité recomendó incluir en el plan de trabajo del nuevo fiscal los puntos no atendidos, especialmente los que el comité valoró como nulos. Y aquí hay algo muy preocupante, que es señalado por el propio comité, que en ninguno de los 3 planes de trabajo se encontró un énfasis claro y determinado en la protección y garantías de los derechos humanos. Ni tampoco se contempló el diseño de mecanismos de Contraloría Social, es decir, no se plantearon estrategias claras para implementar la Ley General en contra de la tortura en Jalisco, ni para propiciar la participación efectiva de la ciudadanía en la construcción del plan
de Persecución Penal, que serviría para definir en qué delitos debería de enfocarse la Fiscalía y aumentar su efectividad, en vez de multiplicar el número de fiscalías especializadas que en algún momento se hizo la crítica, podrían pulverizar los esfuerzos de la Fiscalía General. Estas dos omisiones son tan graves que debieron constituir un peso suficiente para desechar la terna propuesta. Sin embargo, esto no ocurrió. A pesar de la metodología y el análisis presentado, el Congreso eligió a quien incluso cuenta con recomendaciones emitidas en su contra por violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía en Jalisco continúa con un paradigma de procuración de justicia que ya demostró su ineficacia, como lo podemos constatar todos los días. Y aún más grave es el hecho del involucramiento de la Fiscalía Estatal en la desaparición forzada de casi un centenar de jóvenes el 5 de junio del 2020. Ya el investigador Guillermo Cepeda Lecona ha señalado en diversas investigaciones y publicaciones que tiene la ineficacia y la ineficiencia de las fiscalías en este país. En el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, que es una actualización de su investigación denominada Impunidad Cero y publicada en el 2017, presenta el índice de las procuradurías de acuerdo con su estructura, desempeño y en particular su efectividad con los delitos de mayor impacto. En su estudio señala el investigador que la probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido es del 1.14%. La probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido es del 1.14%. Es decir, el cuello de botella del sistema de justicia penal, corazón de la impunidad y de la escasa capacidad de disuasión penal del Estado, está en el ámbito de la procuración de justicia. De acuerdo a ese estudio, se advierte el incremento en el personal de las fiscalías. Ya ahorita nos daba un adelanto la compañera Cristel, el promedio nacional pasó de 7.6 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 8.4 en 2016. Esto implica un aumento del 10%, casi el 11%, y desde 2010 estos han aumentado 68%. Chiapas reporta el incremento más importante al casi duplicar su resultado para este indicador, el 98%, aunque en la mayoría de los estados muestran una tendencia a la alta, aún hay estados que además presentan una notable reducción al respecto. Sonora, y ya lo mencionaba también Cristel, Sonora se mantiene con el menor número de ministerios públicos per cápita. El incremento de recursos humanos y materiales son significativos, sin embargo, esto no es suficiente para el buen desempeño de las fiscalías, ya que además resulta fundamental el diseño institucional y organizacional y por supuesto el modelo de gestión que se aplica. De acuerdo a su análisis, una de las principales responsabilidades de las fiscalías es el esclarecimiento de los delitos. La capacidad de investigación criminal es fundamental para determinar la legitimidad y capacidad de disuasión de la institución. El cumplimiento de la encomienda constitucional del Ministerio Público de determinar si existe o no una conducta delictiva que perseguir y un probable responsable es lo que consideramos efectividad. En el caso particular de las mujeres, la violencia de género en sus múltiples manifestaciones ha impedido que se garantice su derecho a vivir una vida libre de violencias y el acceso a la justicia ha estado denegado. De acuerdo con los resultados del 32º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en la primera quincena de septiembre de 2021 y dada a conocer hace apenas 2 días, el 19 de octubre, señala que el 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. La percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, es decir, casi el 70% de las mujeres que viven en las áreas urbanas tienen miedo de vivir ahí. La percepción de inseguridad es muy alta.
Esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el ENDIRE del 2016, revela algunas de las características y situaciones en las que aumenta la violencia contra las mujeres de 15 años y más en el ámbito familiar en los últimos 12 meses. Esto podría darnos algunos indicadores y posibles factores de riesgo de las violencias que viven las mujeres. Primero, la violencia más experimentada para las mujeres en el ámbito familiar es de tipo emocional, donde la clase de degradación emocional tiene la prevalencia más grande. El principal agresor mencionado por las mujeres en el tipo de violencia sexual es el tío, mientras que en la violencia emocional y física es el hermano, y en la violencia económica o patrimonial es el padre. El primer lugar mencionado por las mujeres en donde padecieron algún tipo de violencia es en su propia casa, es decir, aquel espacio que podría considerarse el más seguro para cualquier persona, bueno, pues resulta que para las mujeres resulta el más riesgoso y el más peligroso. El riesgo de violencia aumenta entre las mujeres más jóvenes. El riesgo de violencia se incrementa también entre las mujeres con un nivel de escolaridad básico, completo o incompleto. Con respecto a las prevalencias de violencia total reportadas en los últimos 12 meses, las entidades de Jalisco y Aguascalientes se encuentran entre las 5 entidades con las prevalencias más grandes de violencia en los 4 ámbitos: escolar, laboral, comunitario y familiar. Es decir, Jalisco es uno de los estados en donde se presenta mayores violencias en todos los ámbitos: en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la casa. Las mujeres con mayor propensión a experimentar la violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en las áreas urbanas, 69.3%, con edades entre 25 y 34 años, el 70%. En relación al acceso a la justicia y a la búsqueda de apoyo o denuncias, en las averiguaciones previas iniciadas y o carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual, 42.6%, y la violación, 37.8%. De acuerdo con los datos del ENDIRE del 2016, de las aproximadamente 19 millones de mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de su pareja actual o última, 48% lo había hablado con alguien. De entre las mujeres que habían hablado con alguien, la mayoría lo hizo con algún familiar, el 79%, con amigas o compañeras, el 44%, con una vecina o conocida, el 9%, y en proporciones mucho más bajas se observa que hay mujeres que se acercaron con algún especialista, ya sea en psicología, el 14%, en derecho, el 6%, o representante de alguna religión, el 6%. En contraste, 51%, casi 9.4 millones de mujeres no habían contado la situación a nadie más, siendo las mujeres casadas o unidas las que menos hablan de estas situaciones con alguien, mientras que las solteras son quienes más lo hacen, ya que el 58% señaló que ya se lo había contado a alguien alguna vez esa situación de violencia que estaba viviendo. Un dato importante sobre la información que ofrece el ENDIRE es que la mayoría de las mujeres entrevistadas, el 66.8%, no sabe a dónde acudir para solicitar ayuda y o presentar una denuncia. A nivel nacional, por cada 100 mujeres que experimentaron algún incidente de violencia por parte de su pareja actual o última, solo 12 presentaron denuncia, y o solicitaron apoyo, y de estas únicamente 6 solicitaron apoyo a alguna institución, 3 solo denunciaron y las restantes 3 lo hicieron en ambas acciones. Al desagregar por el tipo de violencia que experimentaron, se tiene que las mujeres que realizaron alguna acción, ya sea solicitar apoyo a una institución o acudir a denunciar a una autoridad, según el tipo de agresiones experimentadas, entre quienes solo reportaron violencia emocional, solo el 2.4% realizaron esta acción. Es decir, las mujeres que viven violencia psicológica, emocional, difícilmente van a denunciarlo, a pesar de que es una de las violencias que tiene mayor prevalencia.
¿sí? Y no se denuncia, ¿por qué? Porque justo en las fiscalías, cuando llegan, acuden a denunciar estas violencias, lo primero que quieren ver es el golpe físico, el daño físico, y no la cuestión emocional, ¿no? Entonces, y hay un gran desaliento para denunciar estas violencias. Entre quienes reportaron violencia económica con o sin algún tipo de violencia emocional se incrementa al 7.9%, mientras que quienes reportaron al menos un acto de violencia física y o sexual, el porcentaje se eleva al 20%. Por otra parte, las principales víctimas de delitos sexuales son mujeres, pues ocurren 2.747 delitos de esta índole por cada 100,000 mujeres, mientras que para los hombres esta cifra es de solo 294. A partir de la información del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, entre los principales delitos cometidos contra las mujeres y registrados en las causas penales ingresadas se encuentran el abuso sexual y la violación, representando alrededor del 90% de los delitos cometidos contra las mujeres. Estos delitos están conformados por feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, violación equiparada, estupro, trata de personas y violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar. Si se dan cuenta, esta cuestión de del sociocultural, machista, misógina, en donde se cree que el cuerpo de las mujeres es objeto de uso y de desuso, ¿no? Y en donde la violencia sexual va a estar presente incluso en los otros delitos. En los casos de feminicidio, por ejemplo, vamos a encontrar que un número importante de los casos de feminicidio vivieron violencia sexual antes, durante o después de la privación de la vida. Los feminicidios en México siguen a la alza. De acuerdo, primero los asesinatos de mujeres de 1990 al 2007, estos homicidios de mujeres habían estado menos sujetos a los cambios de contexto o coyunturales, con ligeras variaciones. Sin embargo, a partir del 2008 y hasta el 2021, en promedio se observa un aumento significativo de los asesinatos contra mujeres. Yo que tengo investigando los casos de feminicidio, antes eran los casos de asesinatos de mujeres, homicidios, la tipificación de feminicidio apenas ya es en esta década pasada, a partir del 2010, 2012, pero desde 1997, por ejemplo, que yo tengo documentando los casos de asesinatos de mujeres en Jalisco, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34 en el año 1997. Ese promedio más o menos se mantuvo constante de 1997 al año 2005. El año 2006 fue un parteaguas en todo. Es el año de la guerra de Calderón y el impacto que se tuvo en todos los ámbitos, el incremento de la criminalidad y más. Bueno, en las mujeres también tuvo un impacto sustancial. 2 minutos ya, uy, qué rápido. Bueno, termino esta idea. A partir del año 2006 se incrementa exponencialmente a 78 mujeres asesinadas por año en Jalisco. Y en la década, ya a partir del año 2010, se significó esta década por rebasar el centenar de mujeres asesinadas cada año en nuestro estado. Y esta cifra, desafortunadamente, en los últimos 2 años ha pasado los 2 centenares, es decir, más de 200 mujeres son asesinadas cada año en Jalisco. Lo que va del año, por ejemplo, ya son 195 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, yo por lo pronto dejaría aquí, dejo la idea a la mitad porque la intención de esta reflexión es mostrarles como este panorama de las violencias que se viven las mujeres, pero además también hacer una distinción que las violencias que viven las mujeres son distintas a las que viven los hombres y por lo tanto también su acceso a la justicia va a estar diferenciado. Y si ya en los hombres hay una dificultad para acceder a la justicia con ese 1% del que estábamos hablando hace rato con el tema de la impunidad, bueno, en las mujeres se va a acrecentar todavía y se va a agudizar todavía esa problemática, primero porque no todas las mujeres denuncian las violencias y porque aún denunciando esas violencias van a vivir violencia institucional en aquellos espacios donde lo hacen, fiscalías, centros de justicia, etcétera. Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe.
Bueno, evidentemente la perspectiva que aporta Guadalupe es fundamental en términos de esta impunidad, ¿no? Muy direccionada en el caso de las mujeres. Bueno, tenemos tiempo, el panel dura hasta las 11, tenemos media hora para aprovecharla lo más que podamos. Entonces, en este momento yo pediría si hay, bueno, preguntaría aquí al público presente si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, comentario para poder estar en este diálogo, ¿no? Y vamos a escuchar algunas preguntas, algunos comentarios, si hay dirigidos específicamente a alguno de los ponentes, pues tomarán nota, y después de esta ronda de preguntas del público, daremos otra ronda de intervenciones de parte de los ponentes en el orden inverso de su presentación, si les parece bien, y con eso estaríamos cerrando este momento. Entonces, ahí hay una primera pregunta, no sé si hay alguien micrófono, ubico una ahí, otra Alejandra, hay dos, una tercera, una cuarta, 5 preguntas hay ahí por lo pronto. Les pido lo mayor concisos y precisos y sustantivos. Gracias. Sí. Hola, me da mucho gusto conocerlos y escucharlos. A mí me llamó mucho la atención la intervención de la profesora, sí, es profesora María Guadalupe. Usted, bueno, al principio mencionaban que usted era parte de un observatorio nacional de feminicidio. Y creo que todos estos indicadores que usted mencionó son parte fundamental para iniciar en este proceso. Sin embargo, a mí me interesa mucho este proyecto de los observatorios, estoy trabajando en uno y me interesa mucho saber que después de los indicadores, cuál es el paso que viene para continuar en este proceso, porque es muy difícil continuarlo cuando las personas no se sienten en confianza, cuando las personas no tienen incluso el interés que deben. Y a mí me gustaría saber cuáles son las estrategias que ustedes ponen después de estos indicadores para continuar y que la gente siga llegando a ti con confianza y etcétera. Gracias. La segunda pregunta de allá con Alejandra. Ok, al final entonces aquí adelante está Gabriela. Bueno, aquí vamos en el orden que levantaron la mano. Gabriela, Luis. Dejamos al final Alejandra y luego Jorge. Sí, okay. Buenos días. Mi nombre es Gabriela, soy del Tecnológico de Valle de Chalco. Y bueno, mi pregunta es para Eduardo. Nos decía Cristel, y tú la mencionaste también, que muchas de las veces los responsables en las fiscalías no se eligen, se eligen, por decirlo así, arbitrariamente, no con unas evaluaciones de su preparación, sino de manera jerárquica. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la evaluación que deben superar y cómo se pueden implementar más indicadores de capacidad para que los fiscales puedan resolver las cuestiones de estas situaciones con mayor efectividad? Gracias. Luis. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la información que nos compartieron, es bastante interesante. Mi nombre es Luis, también soy estudiante del Tecnológico de Valle de Chalco. Y bueno, yo tengo 2 preguntas. Una es para Eduardo igualmente, que sería, usted nos comentaba con respecto a la intervención de la política dentro de las fiscalías. Mi pregunta un poco directa, y quizá lo comentó y yo me perdí entre mis apuntes, es con respecto a cómo es que se evita de verdad que la política no se meta en estas fiscalías. O sea, sí se busca que sean autónomas, se busca que, aunque estén un poquito ligadas a lo que es la política, pues no tenga un interés. ¿Cómo es que se evita de verdad que esto no exista dentro de ellas? ¿Cómo no se imponga que, pues él es partidario de X partido, valga la redundancia? ¿Cómo es que hago que deje de lado ese seguimiento y de verdad se ponga ojos en los papeles, ojo en lo que se debe? Y ahora, la otra pregunta, si es para cualquiera de todos los ponentes, de los 4 ponentes, es con respecto a cómo la población se acostumbra a la violencia. Como les dije, somos de Valle de Chalco, obviamente un poquito lejitos de aquí,
Allá de plano la población está tan acostumbrada que el hecho de que tiene cualquier cosa de violencia, la deja pasar. También tanto es general como en mujeres. ¿Cómo es que se hace que la población empiece a abrirse ante esta situación? Que se atreva a hablar con la autoridad, con algún especialista, que fue lo que nos dijo la doctora María. ¿Cómo es que nosotros podemos alentar a que la población, que nuestra sociedad denuncie estos hechos? Gracias. Muy bien, estaba Jorge, otra más ahí y terminamos con Ale, para darle la palabra a los ponentes. Sí, soy Jorge Atilano, soy jesuita y primero agradecer las exposiciones que nos comparten, nos muestran la cruda realidad que estamos viviendo y también lo complejo de la situación, con datos duros y de manera muy profesional. Un comentario y luego una pregunta. Para mí, sí, yo creo que estamos delante de un problema muy complejo y que es un fenómeno multicausal, es un problema muy sistémico y que mucho del problema también tienen que ver las alianzas criminales. Crimen organizado, en alianza con partidos políticos, con empresarios, con ciudadanía también que se beneficia. Estamos hablando de un problema muy complejo. Analizando esto, yo creo que donde se puede hacer algo es a nivel más local, a nivel municipal, y que esas experiencias municipales puedan impactar en lo estatal y después en lo nacional. Entonces, de lo que ustedes han investigado, si ubican algún municipio que tenga una buena práctica en la construcción de procesos de justicia alternativa, o cómo han trabajado en tema de la violencia hacia la mujer. Sí, algunos casos nos pueden ayudar también para ir encontrando claves en este mejoramiento de la justicia en México, que escale luego a lo estatal y a lo federal. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Hay otra intervención más ahí y luego cerramos con Ale. Gracias. Bueno, entre el día de ayer y hoy revisamos el funcionamiento de dos instituciones, ayer el Ejército, hoy las Fiscalías, que evidentemente operan de espalda a la ciudadanía y son ineficientes en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, vemos muy improbable la transformación en el mediano plazo de estas instituciones. Mi comentario y mi pregunta es en relación a esta estrategia que algunos, los menos, pero algunos movimientos sociales han tenido de formar cuadros para que se integren a las instituciones estatales y desde adentro den seguimiento a agendas de los movimientos sociales, pero cuadros con perfiles adecuados que ocupen espacios de toma de decisiones. Les pregunto cuál es su opinión, porque sabemos que hay, ¿no?, que desde los movimientos hay una reacción muy diversa, ¿no? A veces cuando alguien se integra a las instituciones se le da desde afuera la espalda, ¿no?, pensando que como ya es parte del Estado, entonces, en fin, pero pensando en rutas que puedan ser transformadoras en el mediano plazo, yo les pregunto cómo ven esta. Muchas gracias. Ale. Híjales, yo creo que la participación dice mucho, ¿no? Hay poco tiempo, pero bueno, primero muchísimas gracias a todas por las intervenciones. Y yo pensaba un poco justo en el título del foro, ¿no? Capacidades y voluntades, y de lo que les escucho, mi impresión es que hay capacidades y voluntades de todos lados, menos del Estado, ¿no? Todo mundo, ya lo sabemos, está haciendo lo que les toca, pero preguntas muy puntuales a toda la mesa, desde lo que mencionó Cristel, por supuesto, a las demás y a los demás expositores. ¿Cómo pensar un poquito en
en ir paliando, por supuesto, la parte más evidente en un país donde hay altísimos índices de delitos, ¿no? La saturación, que ya un poco Cristel nos decía, otras salidas para, digamos, no va a haber fiscalías que aguanten la cantidad de delitos que se cometen en este país. Entonces, me gustaría un poquito saber eso. Claro, con todo lo que decía Eduardo en términos de autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas ya muy puntuales? ¿Qué opinan ustedes sobre estos sistemas mixtos? Por ejemplo, la comisión forense de la que ya hablaba Eduardo hace un momento, este mecanismo extraordinario de identificación forense que también se está tratando de unir esfuerzos entre diferentes instancias públicas y de otra índole. Preguntarles también sobre el tema de las cifras, de los subregistros, no me gusta decir cifra negra, pero si de por sí la cifra negra es tan alta, pienso y les pregunto sobre todo a Lupita y a Quique, en el subregistro yo pienso que ahí me gustaría ver la cifra negra para el tema de migrantes, porque yo quiero saber cuántas personas migrantes que están en una situación irregular en el país van a ir a denunciar un delito en este país. Entonces, si ustedes creen que aparte hay todo un tema de cómo las instancias están pensando o entendiendo el enfoque diferenciado del que ustedes ya han mencionado, no solamente una capacidad técnica para investigar los delitos, pero qué implica para ellos y para ellas el enfoque diferenciado. Y ya la última, perdón, pero es que de verdad que a mí me frustra mucho este tema y estoy convencidísima del tema de la justicia, es cómo convencemos a todo ese, digamos, parte que es renuente al cambio de paradigma. Es decir, acá Eduardo nos mencionaba sobre, y estoy segura que Cristel también lo sabe y todas y todos, académicos, sociedad civil, empresarios, algunos convenciones, todo mundo le metió muchísimo a la reforma de la ley de la Fiscalía General de la República. ¿Quiénes faltaban? Perdón, los que están haciendo las leyes y los que están decidiendo en este país, que nos tienen en este país. Entonces la pregunta es, ¿qué más tenemos que hacer? Que a veces como que la creatividad ya se nos acaba para ir convenciendo a este público. Y sus reflexiones para estudiantes, o sea, justamente ya tenemos aquí a varios estudiantes, y ¿qué piensan ustedes que debería de ser el rol de estas semillas en este país con tantos retos? Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Bueno, yo antes de darles la palabra también quiero hacer mi pregunta y mi comentario, porque uno no se puede quedar así. Un poco en la línea de lo que decía la compañera, hay cuadros que vienen desde los movimientos y se insertan en las instituciones, ¿no? Y un poco en la línea de lo que de Jorge, las claves de alternativa, cómo construimos alternativas, ¿no? El diagnóstico es brutal, la impunidad es brutal, pero ¿cómo vamos construyendo alternativas? Yo conozco, por ejemplo, el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, a la fiscal, a Ernestina Godoy. Conozco su trayectoria desde sociedad civil, en fin, y está ahí y está haciendo un esfuerzo importante, pero por lo que es evidente es que la circunstancia es estructural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas claves estructurales para modificar esta situación? Yo les pediría que respondieran un poco eso, ¿qué claves? Yo recogí varias que dijeron ustedes, desde el tema del personal insuficiente que se tiene y los recursos que decía Cristel, pero que evidentemente no basta, ¿no? Otro es el tema que decía Eduardo, el papel de las víctimas como protagonistas del proceso de atención a sus propias situaciones de violación de derechos humanos, la supervisión social también como una parte importante, el enfoque de macrocriminalidad que también decías tú, este modelo de gestión que tenga una perspectiva de género, ¿cómo vamos construyendo este tipo de cosas? Es decir, ¿cómo cambiamos el paradigma de la procuración de justicia? ¿Sí? Es un reto enorme, pero creo que tendremos que apuntalar y es papel de las universidades hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno 4 minutos para respetar un poco lo más que podamos el tiempo y empezamos en orden inverso. Lupita, por favor. Muchas gracias. Y nuevamente, me disculpan que les corte, pero a los 4 minutos Está les perfecto, digo. sí, muy bien, gracias. Bueno, pues rápidamente trataré de abordar algunas de las cuestiones que señalaron acá. Primero, en relación con el observatorio, efectivamente, cuando nosotras iniciamos los procesos de creación y de fundación del observatorio en el 2007, sí, en ese momento, lo recuerdo muy bien, estábamos compañeras de distintas organizaciones del país
tratando de ver por qué rumbo le íbamos a dar, incluso discutiendo hasta por la palabra observatorio, ¿no? O sea, qué significa, qué implica y qué implica observar, y si solamente íbamos a observar y qué más íbamos a hacer y demás. Bueno, pues a lo largo de todos estos años ya estamos de aniversario con este caminar y con este andar, en donde ahorita ya somos más de 45 organizaciones quienes integramos el observatorio. Y ahí hemos ido cambiando la lógica misma del observatorio. Al principio era para visibilizar el feminicidio, era una época en la que nos tachaban de locas, en serio que nos decían que estábamos locas porque estábamos inventando delitos, que a quién se nos había ocurrido inventar un delito, que el derecho es neutro, que el derecho no está descrito ni destinado para alguien en específico. Entonces, con una descalificación total que nos hacían incluso desde los ámbitos jurídicos en las propias universidades y demás, ¿no? Entonces fue un largo caminar y el observatorio justo nos sirvió porque a partir de la sistematización que comenzamos a hacer de los casos de mujeres asesinadas en el país, emitimos nuestro primer informe en el 2007 y así cada año, logramos visibilizar la problemática tan grande de asesinatos de mujeres en el país, más allá de Ciudad Juárez, ¿no? Porque en ese momento lo único que se hablaba era de eso, además con un lenguaje equivocado, no, las muertas de Juárez. Pues no son las muertas de Juárez, no se murieron de muerte natural, ni les dio gripa, no, las asesinaron, y hay que decir como es, ¿no? Son las asesinadas de Juárez. Y con el trabajo que hicimos en el observatorio nos permitió visibilizarlo y dar los siguientes pasos, que cuáles fueron, te los digo rápidamente, pues promover la tipificación de feminicidio, por supuesto, un tipo penal autónomo que fuera de fácil acreditación y demás, los protocolos de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, las alertas de violencia de género, es decir, y otra cosa que es muy importante, el acompañamiento a víctimas, ¿no? Esta confianza de la que tú hablabas, ¿no? Una vez que comenzamos a ser referente a nivel nacional y a nivel internacional con el tema de feminicidio y lograr pues eso, demostrar cómo estaba la problemática a nivel nacional, pues las familias de las víctimas se acercaron con nosotras y un caso emblemático que acompañamos desde el observatorio es el caso de Mariana Lima, la primer sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por feminicidio y en un caso que se había archivado como suicidio y se logró acreditar, se logró reponer, pero claro, después de varios años y un caminar grande llegar hasta la Suprema Corte para que se repusiera el procedimiento y es el primer caso de feminicidio que la Corte analiza. Bueno, y rápidamente por los tiempos quiero decir esto que tú dices, Ale, que me parece fundamental sobre el enfoque diferenciado. Mira, se crearon a partir del año 2010 los centros de justicia. Los centros de justicia que luego algunos dependían de las fiscalías, otros de la Fiscalía del Instituto de las Mujeres, etcétera. Había una mezcolanza y en cada lugar es distinta la estructura. Estos centros de justicia, y no solamente los centros de justicia, sino además la procuración de justicia en general en las fiscalías, está pensada para un tipo de mujer así en individual, una mujer urbana, heterosexual, a la que le golpea al marido, ¿no? Entonces, un centro de justicia ahí en el centro de la ciudad, de las capitales y demás, para las que viven violencia, ¿no? Y se olvidaron de toda la interseccionalidad, ¿no? Si es una mujer lesbiana, indígena, en situación de pobreza, con discapacidad, etcétera, si viven, etcétera, ya, para ellas ya no hay centros de justicia. Entonces, cuando se habla de los centros de justicia y del acceso a la justicia, no estamos hablando de todas las mujeres, ni estamos hablando en todos los espacios, ¿no? Y bueno, finalmente, pues sí, hacer cambios socioculturales en el tema de la educación y demás, porque en relación con las fiscalías no se ha atendido la problemática de la violencia a las mujeres como debe de ser. La violencia contra las mujeres es estructural y es sistémica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres. ¿Cómo ha sido la respuesta para atender esas violencias? ¿Ha sido estructural? ¿Ha sido sistémica? Pues claro que no lo encontramos así. De pronto en las fiscalías crearon una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, ¿no? Crearon una unidad de género, una unidad para atender los delitos, pero
eso no significa, o sea, generar una estructura sin capacitar al personal, sensibilizarlo, generar los protocolos, cambiar el andamiaje institucional que atiende las violencias de género, va a seguir siendo lo mismo. Nosotros hicimos un comparativo, y ya termino con eso, de la Ley General de Acceso, cuando entra en vigencia en el 2007, hicimos un comparativo antes, revisando las carpetas de investigación y las averiguaciones previas antes de esa fecha y después con la promulgación de la ley, y nos dimos cuenta que la ley no vino a cambiar nada, ¿no? O sea, todas las violencias institucionales seguían siendo las mismas que vivían las mujeres antes y después de esa ley. Gracias, Lupita, y disculpa. Eduardo. Gracias. Pues también muy rápidamente trataré de englobar algunas respuestas. Bueno, en primer lugar, sobre los procesos de designación, bueno, me parece que son básicos a fin de consolidar estas autonomías. Y creo que en nuestro país incluso tenemos un buen modelo, que es lo que sucede con el Instituto Nacional Electoral, en el cual sus integrantes en su proceso de designación no interviene en ningún momento el titular del Ejecutivo Federal. Me parece que de la misma manera para el titular de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados no tendría que intervenir en ningún momento los titulares de los ejecutivos. Y también me parecería necesario establecer un candado en la Constitución, así como existe para los ministros y ministras de la Suprema Corte, que no pueden renunciar más que por causas graves. Tenemos estos causas renuncias de fiscales ahora que aluden simplemente motivos personales. Esto no debería ser admisible. Bueno, en general también los procesos de designación y de capacitación pues dependen de un buen servicio de carrera, y con esto también intentaré responder otra pregunta, que es que a veces el servicio público me parece que también está muy menospreciado. O sea, nos ocupamos también muy poco acerca de los derechos de los propios servidores y servidoras públicas, de hacer estimulante y gratificante y llamativo incorporarse al servicio público, y sobre eso creo que también tendríamos que trabajar. Los sistemas mixtos, bueno, también es una oportunidad muy interesante, que tenemos que abrir espacios. La Comisión Forense, como bien mencionaban, es una estructura en la cual interviene sociedad civil y la Fiscalía General de la República. Entonces, digamos, el objetivo de los mismos es establecer garantías de objetividad en aquellos casos en los cuales, si bien en principio no habría ninguna razón personal para suponer que algún servidor o servidora pública tiene pues alguna, digamos, tendencia o inclinación, pues sirven para fortalecer la objetividad y de esta manera garantizar el acceso a la justicia. No quiero dejar de mencionar el mecanismo de apoyo exterior, que es una estructura de la Fiscalía General de la República en las embajadas, sobre todo en las embajadas centroamericanas, que pueden ser utilizadas por las personas extranjeras que se encuentran en cualquiera de estos países a fin de presentar denuncias, pruebas y demás. Hasta el momento ha funcionado. También tuvimos un revés en la nueva ley de la Fiscalía. Es un mecanismo que tenemos que seguir empujando y defendiendo. Y con esto voy a otro punto. El tema de las fiscalías frecuentemente también pasa desapercibido, no le dedicamos la suficiente atención. Por ejemplo, en el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República se han lanzado 2 convocatorias, una de ellas fue declarada desierta porque no hubo suficientes personas que se inscribieran en el proceso. Es decir, reclamamos mucho, pero no siempre nos involucramos. ¿Y me queda tiempo? Sí. Bueno, solo cierro con esto de cómo convencer del cambio de paradigmas. Bueno, yo tengo la fortuna de convivir con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, y afortunadamente, al menos en ellos, y supongo que ocurrirán en muchas otras instituciones como el propio ITESO, veo este ánimo por hacer las cosas diferentes y también capacidad de recepción acerca de estos nuevos temas. A veces, digamos, el tema en general de los derechos humanos
de alguna manera trata de ser impositivo, como si tuviéramos una verdad moral indiscutible, en lugar de establecer y explicar las razones por lo cual todo esto es importante. Y quiero cerrar con un consejo que en su momento me dio mi profesor de Derechos Humanos, el doctor Pedro Salazar, que bueno, fue más que un consejo, una petición, que es que nunca perdiéramos la capacidad de indignarnos. Cuando perdemos esa capacidad, pues nos dejamos de interesar en estos temas y pues siguen ocurriendo las cosas que suceden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Vamos a escuchar ahora a Cristel. Muchas gracias, pues creo que son muy buenas preguntas. Varias de ellas, pues es difícil, ¿no? Proponer una solución, y ya decías, Ale, pues a veces tenemos que repensar todo, tenemos que buscar distintas maneras de solucionar lo que tenemos enfrente, ¿no? Uno de los elementos que me parece que es indispensable retomar tiene que ver con cómo sensibilizamos a toda la sociedad, desde nuestras propias familias, desde los sistemas escolares, los espacios donde trabajamos, las personas con las que interactuamos, para evitar este adormecimiento, ¿no? Es algo que hemos escuchado reiteradamente y me parece impensable que con varios elementos que nos arrojan a la vista día con día la violencia por la que atraviesa el país, la crisis de derechos humanos, lo que estamos viendo que está pasando también con los migrantes, pues que no nos levantemos de donde estamos, que no busquemos activarnos. Y me parece que ahí sí hay que ir sembrando, digamos, como este rol de ser más responsivos, ¿no? Ya lo comentaba ahora Eduardo, a veces no tomamos esa indignación o no la orientamos hacia activarla de manera, digamos, como más pues participativa, ¿no? En distintos elementos. Me parece que eso sí hay que desarrollarlo, y eso pasa, por un lado, por construir memoria, por conocer qué es lo que estamos viviendo, por informarnos y también por hablar de cómo justo podemos orientar esta indignación y transformarla en una participación activa. Un claro ejemplo nos lo han dado los colectivos de víctimas, y me parece que ahí tenemos pues un gran camino por recorrer. Otro elemento que también quisiera retomar tiene que ver con la transformación del sistema de justicia, ¿no? Estas transformaciones en realidad no se dan tan rápidamente. Con eso no quiero decir que esté justificando que actualmente tengamos esta deficiente respuesta por parte del Estado, pero lo cierto es que esta transformación quedó huérfana y desamparada desde que nació, ¿no? Prácticamente se ha hablado mucho, sí se invirtió en infraestructura y en algo de capacitación en el sistema los primeros años, pero a partir de ahí, pues fue, digamos, una implementación que se dejó muy de lado, que no conservó esta visión sistémica y que más bien lo dejamos pues a la voluntad de los distintos titulares que quisieran hacer algo sin necesariamente analizar en conjunto objetivos comunes y orientar esos esfuerzos hacia los objetivos comunes. Entonces me parece que esa es una demanda que estamos buscando hacer. O sea, necesitamos empezar a hablar entre todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia, cómo vamos a lograr un cambio real y ponernos pues una mecánica de trabajo con metas específicas que vayan justo moviendo esto. Dame un minutito. También quisiera justo comentar la importancia de la participación con las distintas instituciones, ¿no? Esta participación no solo se ve como parte de los procesos penales, ¿no? De las víctimas que están ahí muchas veces acompañadas por organizaciones que les están asesorando, sino también se ve en la construcción, y justo lo preguntaban, de estos planes de persecución penal, ¿no? Estas herramientas prácticamente son inexistentes en México. ¿Y en qué nos ayudaría contar con planes de persecución penal en las fiscalías? Pues tener identificado los fenómenos criminales que están afectando al país, a la localidad,
y de ahí definir prioridades y tipos de atención, tipos de respuesta. No todos los fenómenos requieren la misma respuesta y esa construcción de los planes de persecución penal tiene que hacerse de la mano con la ciudadanía, porque en definitiva son los distintos colectivos, las distintas organizaciones, la academia, quienes tienen que estar ayudando a definir cuáles tienen que ser estas prioridades. También quisiera justo respondiendo a la pregunta de qué buenas prácticas hay, me parece que hay varias. Una de ellas, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ha aceptado abrirse al escrutinio público en términos de su transformación institucional. Si bien sabe que es un largo camino por recorrer, ha aceptado ser parte de un observatorio de fiscalías que tenemos desde México Evalúa y prácticamente nos ha abierto las puertas a la información, a observar sus procesos. Eso creo que de entrada ya es muy positivo, ¿no? Porque al menos nos permite identificar qué es lo que no está funcionando, cómo se está gestionando el cambio al interior de la propia institución o qué tuercas se tienen que estar fortaleciendo. Otro punto tiene que ver con Zacatecas. Zacatecas, si bien es un estado que está sumergido en la violencia, logró reducir su nivel de impunidad en 15% de un año a otro. Esto nos tiene que estar llevando a analizar qué es lo que está haciendo distinto. Y prácticamente creo que la respuesta tiene que ver con el uso de la justicia alternativa, con casos que pueden ser resueltos a través de acuerdos reparatorios. Y un último caso tiene que ver con Nuevo León. Nuevo León, si bien enfrenta muchos retos, es una entidad que, si bien podríamos decir que tiene mucho apoyo para fortalecer a sus instituciones, lo cierto es que pues, está quedando a deber en términos de justicia y desarrolló un plan de persecución penal de la mano con la ciudadanía. Nosotros consideramos que eso de entrada es una buena práctica y estamos por establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a ese plan de la persecución penal. Creo que hay varios elementos. Ahora planteo estos ejemplos, pero creo que las cosas se pueden ir haciendo. Quizá será difícil ver pues resultados globales que impacten en las estadísticas, pero me parece que es bueno ir documentando estas buenas prácticas, estos casos ejemplo, justo para que en otras latitudes veamos cómo ir solucionando los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristel. Cerramos con Luis Enrique. Sí, gracias. Yo empezaría con esta pregunta de el involucramiento de las personas defensoras o miembros de movimientos sociales hacia el servicio público. Para empezar, pues estamos planteando marcos utópicos a los cuales estamos luchando para llegar, pero yo pensaría que tendríamos que redefinir el propio servicio público, ¿no? Y tomar como ejemplo lo que ha planteado ya el CNI, ¿no? Esto de mandar obedeciendo, no enquistarnos en el poder, entender que el servicio público tiene que ser de carácter temporal. Y yo por ahí empezaría, ¿no? Esta formación de cuadros que lleguen a representarnos en estas instituciones tendría que ser de manera temporal y rotativa, que no se enquiste y genere toda esta maquinaria de acumulación de poder que luego a su vez sirve para entrar a otra institución que después genere esta componenda para luego entrar a otra institución y empezar a generar así, ¿no? Yo pensaría que tendría que ser de carácter temporal y rotativo, ¿no? Eso es una de las propuestas que pudiéramos ver. Y insisto, voltear a ver a los movimientos sociales, a las víctimas, a las madres de personas desaparecidas que con su digna rabia únicamente hacen lo que hacen y han logrado los cambios que tenemos, ¿no? A las madres de las compañeras víctimas de feminicidio, a las víctimas indirectas que tienen personas migrantes, etc. O sea, volteemos a ver la forma en la organización política que ellas tienen y en qué medida eso lo podemos insertar en el servicio público, donde al final lo que se tiene es eso, es el coraje de llevar adelante estos procesos de justicia, ¿no? Y con esto concateno un poco esta pregunta también que hacían, que creo que por ahí algunos respondieron, ¿cómo la población se acostumbra a la violencia? Pues yo acá recurro últimamente a esta filósofa política Hannah Arendt cuando plantea la banalización del mal, ¿verdad? O sea, me parece que en esta sociedad que vivimos, tantas y tantas cosas tan deleznables, no hay una respuesta directa ni del servidor público, pero tampoco de la ciudadanía, ¿no? Porque entonces los debates se diluyen en otro, en el mercado, en el cotidiano, ¿verdad? Donde entonces cualquier cosa que pasa no la tomo en cuenta.
En el caso de las personas migrantes, lo que ocurre, la crisis migratoria, la inmovilidad que vive en el sur, ¿no?, de nuestro país, el involucramiento directo del aparato de seguridad, de Guardia Nacional, de los 3 órdenes de gobierno en contra de esta población, la última que vimos con las imágenes de las personas haitianas, ¿no?, siendo reprimidas, perseguidas, cuando la propia ley de migración plantea que la irregularidad del estatus migratorio no constituye un delito, entonces tú tienes eso, ¿no? O la banalización del mal con cada una de las mujeres que es víctima del feminicidio, o en esta ciudad donde el día de ayer se cometió un delito en contra de una persona trans, ¿no?, donde se le roció de ácido, ¿no? O sea, estas cosas tan cotidianas, sin dejar a un lado, ya hablamos de las víctimas de desaparición forzada y por particulares, ¿no? O sea, me parece que eso debe de finalizar. Y con esto también voy a concatenarlo a este papel que juegan la academia, las universidades y los centros de enseñanza educativa con estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Me parece que desde la política educativa no hay una cultura de la legalidad en estos términos, ¿verdad? O sea, hay una falta de cultura de la legalidad para toda la población. Y cuando llegamos al aula universitaria, incluso a las carreras donde aquí tenemos posibilidad de enseñar, no sé, yo que estudio y tengo oportunidad con estudiantes de RI, de Ciencia Política, de Derecho aquí en el ITES o en la Universidad de Guadalajara, me doy cuenta que carecemos de cultura de la legalidad. No tenemos bien presente esta república, esta división de poderes, cuál es la competencia y jurisdicción de cada uno de los poderes y en qué medida yo como persona habitante en México puedo exigir mis derechos. Y me parece que eso es algo perverso, porque entonces este andamiaje complicado, luego confundimos órganos jurisdiccionales de impartición de justicia con órganos no jurisdiccionales de impartición de justicia y pensamos que te voy a denunciar ante derechos humanos, ¿verdad? Cuando al final la pérdida de integralidad del discurso, en palabras de una académica de la UNAM, Ariadna Esteves, colega, los organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos hicieron eso, hicieron que viviéramos una ficción para la exigencia de nuestros derechos, ¿no? Entonces no hay una falta de cultura de la legalidad que se va y manifiesta. Y esa es una de las obligaciones que tenemos como docentes, ¿no?, y que tendríamos que tener con las personas que tenemos estos procesos de enseñanza, investigación. Y finalmente, ¿cómo se entiende el enfoque diferenciado de las instituciones? Pues no se entiende, Ale. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación ni en los 3 órdenes de gobierno ni en los poderes. Y te lo voy a decir con un ejemplo claro. Una persona víctima de un delito migrante puede regularizar su estancia migratoria en el país a través de la ley de migración por el 52, fracción quinta, con algo que se llama razones humanitarias. Pero ¿qué ocurre cuando va esta persona que presentó la denuncia en la Fiscalía del Estado de Jalisco y va al Instituto Nacional de Migración? Tenemos 2 entes de 2 órdenes distintos, federal y estatal. En el Instituto Nacional de Migración le dicen, lo que me estás presentando no es suficiente, tienes que registrarte como víctima, cuando la ley no existe. Va uno al registro estatal de víctimas y le piden luego comprobante de domicilio para registrarse. ¿Me doy a entender? No hay una coordinación. Es inexistente eso. Y por lo tanto no hay un enfoque diferenciado como se debiese. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Cristel Rosales desde la virtualidad, a Luis Enrique aquí presente, Guadalupe Ramos, Eduardo Rojas, muchísimas gracias por la mesa. Creo que una conclusión que recuerdo de ayer, decíamos, hay que cambiar el paradigma de la seguridad, ¿no? Pues hoy una conclusión aquí es que hay que cambiar el paradigma de la Procuración de Justicia, pero no verlo como algo ahí que alguien lo tiene que hacer, sino como algo que nos tiene que implicar a todos desde la sensibilización, desde la indignación y desde la capacidad de recuperar experiencias significativas, alternativas e ir jalando para construir este paradigma. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues tomamos un descanso, ¿verdad? Antes del siguiente momento. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron en esta mesa y también a la gente que nos está acompañando vía remota. Primero quería darle un gran agradecimiento a Cristel Rosales. Cristel, muchísimas gracias por haber sido parte de esta mesa. También por parte del Sistema Universitario Jesuita les tenemos un presente y un reconocimiento a Cuauhtémoc López por esta fenomenal pues, trabajo de moderador en esta mesa. Muchísimas gracias. También a Luis Enrique González de Dignidad y Justicia en el Camino a CIFM 4 Paso Libre. Muchísimas gracias también por tu participación.
A Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, muchísimas gracias. Y por último, a Eduardo Rojas, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Nuevamente, muchísimas gracias por haber sido parte de esta mesa de diálogo a todos los presentes y quienes nos acompañan por redes sociales. Y los invitamos a que nos acompañen en este breve descanso y en punto de las 11:15 estaremos pues retomando la actividad con el panel de la reforma al Poder Judicial de la Federación para hacer frente a la impunidad y a la crisis de derechos humanos.